Hola queridos jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Espero que hayan disfrutado de un buen almuerzo y estén listos para continuar con este tema que es la participación comunitaria en salud. Hemos estado hablando esta mañana en el sentido de que la información que genera la comunidad es la información que va a permitir al equipo de salud planificar sus actividades. Planificar sus actividades significa que yo tengo una información que va a dar los insumos necesarios para decir esto tengo que hacer, porque la información de este tema, por ejemplo, si vamos a hablar de mujeres embarazadas, por decir, es esta, que en mi comunidad voy a tener en este año 8 o 10 mujeres embarazadas, porque mis queridos jóvenes, ya las estadísticas manejan ciertos datos que permiten deducir que de cierta cantidad de habitantes que tiene una comunidad, va a haber cierto porcentaje de mujeres embarazadas. Del total de una población de una comunidad, hay un determinado porcentaje de niños menores de 5 años. Estadísticamente se sabe eso, se hace un cálculo estadístico. Y entonces esa información, mis queridos jóvenes, sirve para planificar actividades. Si yo sé que en este año, en mi barrio, en mi distrito, en mi OTB, en mi junta de vecinos, vamos a tener 8 a 10 embarazos, eso significa que, suponiendo que voy a tener 10 embarazadas, 10 mujeres embarazadas en nuestra comunidad, voy a realizar por lo menos 300 controles prenatales. Ustedes saben, por lo menos 3 controles por embarazada, ¿no es cierto? Entonces, 10 mujeres embarazadas por 3 controles prenatales, ¿cuánto es? 30 o 300, mis queridos jóvenes, para no estar cayendo en el error. 3 por 10 son 30 controles prenatales. Voy a realizar durante el año. Así de facilito, él sabe. Si yo voy a tener de esas 10 mujeres que se han embarazado, 10 niños, voy a tener que planificar que voy a vacunar por lo menos más de 30 veces. Entonces tengo que pedir la suficiente cantidad de vacunas. O sea, miren, para eso nos sirve la información, para planificar nuestras actividades y no hacer las cosas porque sí, porque creemos que creo que voy a tener tantas embarazadas, mujeres embarazadas en mi distrito, tal vez voy a necesitar pedir unas 5 vacunas, multidosis. No es así como se planifica, mis queridos jóvenes. La información es lo que nos va a permitir saber exactamente cuántas vacunas necesito para cubrir al 100% de nuestros niños. Eso es importante. Lo mismo para entregar sulfato fesoso, por decir, a nuestras mujeres embarazadas, porque les vamos a dar en cada control prenatal cierta cantidad, ¿no es cierto? Pues todo está fríamente calculado, como diría el Chapulín Colorado.
Todo está fríamente calculado en la planificación. Desde el cuánto, desde el dónde, el cómo y el quién. Así es de fácil, mis queridos jóvenes. ¿Ya? Por eso, se aplica. Ustedes van a conocer en su centro de salud donde vayan a trabajar, sobre todo en el primer nivel, esto que se llama la carpeta familiar. La carpeta familiar de salud que nos permite recolectar la información básica que nosotros debemos conocer y saber para planificar nuestras actividades. Con la información que se recolecta en esta carpeta familiar vamos a poder planificar todas nuestras actividades. Pero vamos a ver de qué se trata esta carpeta familiar. De todos modos, ya les anticipo, mis queridos jóvenes, que este documento que se llama carpeta familiar lo tienen en la fotocopiadora de nuestra facultad. Es cuestión de acercarse y preguntar al responsable si la carpeta familiar es una fotocopia de la carpeta familiar, donde nos interesa, sobre todo a ustedes, la primera hoja para saber utilizar y aplicar esta carpeta familiar. Porque es seguro, mis queridos jóvenes, que cuando ustedes se vayan a incorporar a trabajar, o van a tener que actualizar esta información, o van a tener que utilizarla. Cada familia de su barrio, de su zona, de su distrito, tiene una carpeta familiar, con la información suficiente y necesaria de esto. ¿Ya? Entonces, la carpeta familiar, ¿qué quiere? ¿Cuál es el objetivo de la carpeta familiar? El objetivo es saber en qué condiciones de salud vive una determinada familia. Y entonces averiguamos lo que se llaman los o las determinantes de salud que afectan a una familia. Las determinantes de la salud o los riesgos de salud a las que está sometida una familia en determinado momento, sobre todo en su casa, en su hogar. Y es por eso que esta carpeta familiar de la salud se va modificando permanentemente. Esta que les estoy mostrando es posible de hace dos o tres gestiones atrás. La van modificando según las estrategias que tiene el Estado, por ejemplo, para planificar sus actividades de salud. Pero lo más importante de esto es que la información que se recolecta en esta carpeta familiar nos sirve para planificar actividades. Y entonces queremos saber cuáles son las determinantes que están afectando a una familia. Y en esta carpeta familiar, como en la mayoría de las que se han ido modificando, lo que se quiere averiguar es cómo vive la familia, en qué condiciones vive. Porque es bien importante para el servicio de salud saber cómo vive la familia. Y una determinante de salud es de qué material está construida la casa donde vive una familia. De ladrillo con revoque, de adobe con revoque, de adobe o ladrillo sin revoque, de barro, de otros materiales. Y ustedes dirán, ¿para qué vamos a averiguar eso, doctor? Sirve. Por ejemplo, si una familia vive en una casa donde las paredes son de ladrillo y están revocadas, etc., no va a existir la posibilidad de que puedan haber bichos, arañas, mosquitos o vinchucas sobre todo. En esas áreas donde hay
la posibilidad de que tengamos este vector a la vinchuca, hay que averiguar exactamente cómo están construidas las casas. Porque ¿dónde anidan, dónde se quedan las vinchucas generalmente? En las paredes de adobe que no tienen revoque, ¿no? Esas paredes que muchas casas de las áreas rurales sobre todo, que no revocan, y ahí están las vinchucas, se incrustan ahí. Entonces vean por qué es importante saber eso. Otro tipo de bichos también, pues en una pared sin revoque y solamente que sea de adobe. Entonces eso es importante, por ejemplo, saber cómo está construida la casa donde vive una familia. Otra de las preguntas es, ¿cómo está el techo de esa casa? Si es de calamina, de teja, con cielo raso, o si no tiene el cielo raso. Es de teja, sin cielo raso, o techo de paja, o de palmas. Ustedes saben, no solamente aquí, sino en el trópico, muchas familias, techo es de paja en las áreas rurales, o de hojas de palma, o calamina, pues básicamente, ¿no es cierto? Y tiene o no tiene cielo raso. Y entonces imagínense cuando hace mucha calor y que alguien que vive en una casa donde no tiene cielo raso, esa calor ahí dentro debe ser tremenda, ¿no es cierto? Ese dato sirve para tomar decisiones también respecto a cómo vamos a planificar nuestras charlas educativas en ese tipo de comunidades, de hogares. Si el propietario de la casa vive ahí, si es propia, si es alquilada, si está en anticrético, etc. ¿Ese dato para qué sirve? Para ver las condiciones económicas en las que vive esta familia, ¿cierto? Si es propietario, se supone que es dueño de la casa y entonces, a diferencia del que está en alquiler, ¿no es cierto? En las áreas rurales, generalmente un cuartito, dos cuartitos alquila y ahí está toda una familia. Entonces nos reporta la información y nos sirve para planificar. ¿No es cierto? Hemos visto entonces el material de vivienda, tipo de techo de la vivienda y la tenencia, si es de su propiedad, si está en anticrético, si es de alquiler, si es un cuidador, etc. Otro dato que averigua la carpeta familiar, que como les digo, está fotocopiada en la fotocopiadora de nuestra facultad, es que averigua si en esta casa hay tenencia de animales. Si en esta casa no hay animales, si hay animales y si los corrales están lejos de donde viven, duermen los dueños de casa, de los animalitos domésticos que están dentro de la casa, o animales de granja que viven en la vivienda, etc. Esos datos nos interesan, nos deberían interesar también al equipo de salud para tomar decisiones en nuestra planificación, sobre todo de visitas domiciliarias, de charlas, para ir a orientar. Si nosotros tenemos la información de que hay unos animalitos ahí que viven en la misma vivienda de los dueños de casa o de los que viven ahí, seguramente hay algún tipo de enfermedades que se pueden prevenir, ¿no? Tendrá que recomendar el uso y la disposición de los animalitos en una casa. ¿Dónde pueden vivir? ¿Cómo está el agua? El abastecimiento de agua. Si tenemos agua potable en la casa, si es permanente todos los días, si recibe de una pileta pública, si no está en la casa, ¿no es cierto? O si reciben, o si sacan agua de un pozo, de una acequia. La tenencia de agua también es bien importante saber, porque ustedes saben, ¿no? Una familia que tiene agua potable en su casa tiene mejores condiciones de salud, pues. Consume agua, lava su ropa, se baña, etcétera, adecuadamente. Entonces, eso es importante, mis queridos jóvenes. Otro de los datos es la eliminación de las basuras, de las excretas.
si hay servicio higiénico en el domicilio, cómo es el servicio higiénico, o van a un servicio higiénico público, si hay letrina, si hay un pozo ciego, las características del baño de una casa también nos da a entender cuáles son las condiciones en las que viven las personas, las familias en esa casa. Como verán, hay muchos datos que interesan que ustedes sepan de su comunidad. No había sido llegar a la comunidad y estar sentados en el consultorio esperando que vengan los enfermos. No es así. Interesa que ustedes sepan las condiciones en las que vive la comunidad. Y por eso es necesario, mis queridos jóvenes, que ustedes tengan que darse un paseíto por la comunidad. Cuando lleguen a trabajar a algún lugar, en el segundo o en el tercer día es importante que vayan a dar un paseo por la comunidad para saber dónde están las tiendas, para saber cuántas escuelitas están, dónde están las escuelitas, para saber si hay alguna iglesia, si hay, en fin, todos los servicios necesarios que debería tener un barrio, una comunidad, una OTB. Bueno, es importante. Y en esa vueltita que ustedes tienen que darse, tienen que buscarlo y encontrarle, como les he dicho esta mañana, al responsable de salud de la Junta de Vecinos, para conversar con él, para presentarse y decirle: yo soy un trabajador del equipo de salud de aquí del centro y quiero saber cómo vive la comunidad. ¿Me puede dar un informe? ¿Qué quiere saber? Quisiera saber cuántas mujeres embarazadas tenemos ahorita en el barrio. Usted debe saber. Claro que sí, ahorita hay 3 nomás. Ya la semana pasada y el anterior mes ha habido dos señoras que se han desembarazado, que han ido al hospital a tener su embarazo. ¿Han ido al hospital? Sí. Qué bien. Pero tenemos una señora que vive aquí cerca que no quiere ir al hospital a tener su parto, que dice que va a tener con la partera, que es su abuela, dice que es partera. Esa es una información, ¿no es cierto?, para ustedes tomar decisiones. ¿Qué van a hacer? Planificar una visita a esa mujer embarazada para charlarle y contarle los beneficios del control prenatal y del parto hospitalario. Sobre todo contarle del bono Juanazu, los beneficios, el dinerito que vas a recibir. De buena forma, ¿no es cierto? La eliminación de las basuras. Otro dato bien importante para ustedes. En su barrio, en su comunidad, tienen que saber si hay un carro basurero que viene, cuándo, en qué horario, qué tipo de basura. Ahora ya la basura se va ordenando, ¿no es cierto? Ya no se bota todo. Se va ordenando por el tipo de basura que se produce en la casa. En fin, todos esos datos que están en esta carpeta familiar, es importante que ustedes los vayan recuperando para ustedes mismos, ¿no es cierto? Para que vayan sabiendo cómo les es útil el saber si una casa tiene agua potable, si tiene un lugar donde guardan sus basuras, si cuántos duermen en una habitación, por ejemplo. ¿Para qué saber? Ustedes saben, el hacinamiento. En estos momentos que estamos atravesando un COVID-19, un factor bien importante de contagio es este, pues, ¿no? El hacinamiento. Alguien de la casa, de la familia, se enferman y si esos duermen en un mismo dormitorio, toditos se van a enfermar, ¿no es cierto? El papá ha ido a trabajar a un lugar donde se ha contagiado porque ha ido en el micro, etcétera, etcétera. Ha vuelto ya con sus virus y seguramente como duermen todos, el papá, la mamá y sus hijitos en un determinado dormitorio, eso es un contagio seguro. Entonces, esa información nos es útil también para nosotros organizar una visita domiciliaria y decir, ¿qué se puede hacer para evitar estos contagios? ¿No es cierto?
dar algunas recomendaciones para evitar estos múltiples contagios. El número de familias no es lo mismo, ¿no es cierto? Una familia que tiene 2 hijos a una familia que tiene 5 hijos. Dependerá del ingreso económico que tenga la familia, el papá, la mamá. Es más fácil alimentar a 2 hijos que a 5, ¿no es cierto? Es más fácil comprar 3 bolivianos de pan para tomar un buen desayuno entre 4 personas. Y no es lo mismo cuando son 8 personas en la mesa tomando el desayuno, ¿cierto? Entonces, todos estos datos nos interesan a nosotros, mis queridos jóvenes. Nos interesan mucho y por eso la carpeta familiar recoge toda esa información que nos permite planificar nuestras actividades y planificar nuestras charlas, nuestras visitas domiciliarias, sobre todo para eso. Y eso nos va a permitir saber cuál es el ámbito de salud de nuestra población, de nuestro barrio, de nuestra OTB, de nuestra junta de vecinos. No estoy hablando de todos, solo lo que nos interesa, nuestro barrio, porque ese es el barrio que tiene su centro de salud, ese es el margen en el que ustedes pueden trabajar. No pueden estar yendo más allá, porque el más allá corresponde a otra OTB, a otra junta de vecinos y a otro centro de salud. En el área rural a veces existen estos problemas. Los centros de salud no están muy alejados, por decir, y entonces, sobre todo estos problemas de usurpación, se roban pacientes, como se dice. Pero ¿saben en qué momento? En el momento de las vacunas. Porque resulta que el centro de salud 1 tiene que vacunar, digamos, a 30 niños. Y el centro de salud 2 también tiene que vacunar a 30 niños. Pero resulta que el del centro de salud 2 invade algunos terrenos del centro de salud 1 y se vacuna a los niños de este centro y entonces le está quitando, vamos a decir, ¿no?, a sus niños y sus vacunas. Y disminuye sus porcentajes de coberturas y entonces es todo un problema. Por eso están bien marcadas las canchas, vamos a decir. Ustedes solamente trabajan en determinado lugar, esto aquí les corresponde a ustedes, más allá de acá corresponde a otro centro de salud. Y ese otro centro de salud tiene la información con sus carpetas familiares de sus habitantes, pues, de sus familias, ¿no? No puedes estar quitándole. Y cuando eso sucede vas a tener que devolver nomás, ¿no es cierto? Pero eso es interesante, son cosas, gajes del oficio que se les va presentando a medida que van trabajando ustedes en sus comunidades. Entonces, la participación de la comunidad es bien importante también con la información, con los datos que la comunidad brinda al centro de salud para planificar actividades. Ustedes tienen que llevarse bien con la comunidad para recolectar toda esta información. A veces los papás, las mamás pueden decir, ¿para qué te estoy dando todos esos datos? Ustedes de muy buena forma explicarán los motivos del por qué necesitan saber de esta información. Bueno, entonces la comunidad participa activamente, proporcionando la información. Y ustedes la participan activamente, recolectando esa información. Lo anterior significa entonces que el personal de salud tiene que fomentar la responsabilidad de las personas sobre su salud y la salud de la familia, porque eso tiene un efecto en la salud de la comunidad, ¿no es cierto? Y debe fomentar también el concepto de interculturalidad en salud
entendiendo que en nuestra práctica cotidiana habrá la posibilidad de que en una misma comunidad exista otro tipo de práctica de la medicina tradicional. No se olviden. En eso del COVID, por ejemplo, la medicina tradicional ha aportado muchísimo, con medidas preventivas sobre todo. El consumo de ciertas sustancias alimenticias, no sé, de muchas hierbas, han mejorado la respuesta ante esta enfermedad. ¿Mm? Y entonces el conocimiento de estos beneficios también es importante. La comunidad tiene conocimiento de este tipo de cosas y ustedes tienen que saber utilizarlas. ¿Estamos de acuerdo? No solamente la medicina académica podemos utilizar, sino la medicina que tiene la propia comunidad. ¿No es cierto? El modelo actual, salud familiar, comunitaria y cultural, que se aplica en la actualidad, tiene a la participación comunitaria como uno de sus principales principios. Además, plantea la exigencia de la participación comunitaria en el modelo de gestión compartida. Esta es una clase de después, el modelo de gestión compartida, donde vemos cómo la comunidad organizada participa activamente. Y ya les he dicho, no es en forma espontánea, ni porque yo quiero, no, en forma organizada, disciplinada, planificada. Es decir, que las organizaciones comunitarias deben participar en forma organizada en la toma de decisiones desde la planificación, ejecución, control y evaluación junto con los representantes del sector salud y las autoridades comunales o del barrio, municipales también y departamentales. Así que lo que comienza en la casa, en cada uno de nosotros, continúa con la familia, continúa con el barrio y continúa con nuestras autoridades comunales, barriales y municipales. Hasta ahí vamos a llegar, porque nosotros vivimos en un municipio. Todos vivimos en algún municipio. ¿Ya? Bien, mis queridos jóvenes, como estarán viendo, la participación de la comunidad es bien importante en salud. Y ustedes tienen que ser los que van a generar esa movilización comunitaria. Tienen que prepararse, mis queridos jóvenes. Tienen que estar poniendo en la cabeza de que no solamente van a estar en el consultorio sentaditos esperando a los enfermos, sino tengo que ir a mi comunidad, porque la comunidad había estado organizada en torno a su salud. Ya estamos, mis queridos jóvenes. Esto sería por hoy de la participación comunitaria. Hasta aquí ya vamos avanzando 2 temas, mis queridos jóvenes. Así que vayan repasando. Yo les voy a ya enviar el material de apoyo que ustedes ya pueden después ir recogiendo, bajando de sus celulares. O si acaso gustan, ir a la fotocopiadora. En la fotocopiadora también vamos a dejar para que ustedes puedan tener cada uno de los temas que estamos avanzando. Bueno, mientras tanto, un saludo cordial. Desearles que estén bien de salud y que se porten bien. Hasta la próxima, mis queridos jóvenes.